El tema de hoy por suerte ya arrancamos con algo totalmente diferente, arrancamos con fisiopatología del dolor. Es algo que, sí, el de RAM, María Cruz, es algo que van a estar permanentemente trabajando en la farmacia con el tema dolor, ¿no? Porque dolor nos duele todo, a alguno en todo momento. Entonces, obviamente, es algo que es muy frecuente, pero extremadamente frecuente en la farmacia. Entonces, vamos a ir un poquitito acá, donde les habla de lo que es la fisiopatología del dolor. Escucha, Lázaro. En realidad, primero, antes de poder hablar de fisiopatología del dolor, tenemos que conocer qué es la inflamación, ¿no? Si la palabra inflamación deriva del latín y bla, 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 bla. Según el Diccionario de Ciencias Médicas, es un estado morboso complejo, con fenómenos generales, diversamente definido, que en sustancia se reduce a la reacción del organismo contra un agente irritante o infectivo. En realidad es eso. La inflamación no es otra cosa que una reacción del organismo ante una agresión. Este tipo de agresión puede ser de cualquier tipo, desde un dolor, desde un golpe a una infección, incluso también un cáncer, o cualquier cosa que el cuerpo sienta esa agresión, va a reaccionar. Como nosotros, cuando nos sentimos agredidos, ¿qué hacemos? Reaccionamos. Bien. La inflamación tiene una característica muy simple, que se la denomina tétrada de Celso, y que está marcada por dolor, color, dolor, color, hinchazón, calor, y nosotros le agregamos, porque tétrada es 4, le agregamos una más que se denomina impotencia funcional. Impotencia funcional obviamente significa no poder mover eso que tenemos inflamado porque duele, porque molesta, porque está hinchado. Entonces, cuando nosotros vemos que algo está rojo, que está hinchado, que no lo podemos mover y que duele, y que está caliente, nosotros ya sabemos que eso está inflamado. Está inflamado. Es esa reacción que el cuerpo produjo ante una agresión. Estas son las características de lo que es la inflamación. Esa inflamación se puede producir por infinidad de cosas, dependiendo eso que agreda, y el resultado, o sea, la respuesta va a ser siempre la misma, independientemente de que sea un golpe, de que sea una infección, de lo que sea, la respuesta va a ser siempre la misma. Vuelvo a repetir, es como nosotros. Nosotros nos sentimos agredidos y vamos a reaccionar de una manera. No importa quién nos haya agredido o qué nos haya agredido. La reacción nuestra, según nuestro carácter, va a ser siempre la misma. Algunos van a putear, otros van a tirar una piña, pero bueno, pero siempre vamos a reaccionar de la misma manera, o más o menos por ahí. Bueno, con la inflamación pasa exactamente lo mismo. No importa cuál sea la agresión, el cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Y todas estas cosas que ocurren, esto de el dolor, la hinchazón, el calor, que se pone caliente, que se pone rojo, todo eso va a estar mediado, o lo van a producir lo que se denominan los mediadores de la inflamación. Estos mediadores no son otra cosa que sustancias que produce el cuerpo, determinadas células,
y que van a producir precisamente esas cosas. Dice, cuando un tejido es dañado, sus células liberan histamina, que produce la dilatación de los vasos sanguíneos y por consiguiente el aporte de grandes cantidades de sangre hacia el área afectada. Entonces, lo primero que ocurre cuando hay una inflamación, cuando hay una agresión, empieza la respuesta de la inflamación y hay células que empiezan a producir una sustancia que se denomina histamina. Esta histamina, esta sustancia, lo primero que va a hacer dilatar los vasos sanguíneos. Va a llegar mayor cantidad de sangre a ese lugar donde está inflamado, y obviamente eso nos va a dar dos de las características que tiene la inflamación. Una es el rubor o color. Todo lo que cuando hay mayor cantidad de sangre se pone rojo. Y el otro es el calor. Se pone caliente. Esa zona está caliente. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de sangre. Entonces, esa histamina que se liberó en respuesta a esa agresión, se liberó y produjo estas dos cosas. Y después, obviamente, hay otras, las otras cosas también van a ser un poco en respuesta a esto otro. Por ejemplo, se va a hinchar. Si tengo mayor cantidad de sangre, tengo todo ahí, obviamente va a haber una acumulación de cosas, eso va a estar hinchado. También eso, al estar hinchado, me va a producir dolor. También eso me va a producir la impotencia funcional. La impotencia funcional significa que yo no puedo trabajar bien eso que es esa parte del cuerpo porque me duele, porque me molesta. Me golpeé la mano, obviamente no voy a poder trabajar bien con la mano. Bien. Además, los tejidos inflamados liberan líquido intracelular conocido como exudado inflamatorio, que puede acumularse infiltrando los tejidos y dificultando e imposibilitando el funcionamiento del órgano o de la región infectada. Obviamente este fluido, exudado inflamatorio, es todo lo que está dentro de las células que sale y contribuye también a la hinchazón. Pues habla que las inflamaciones pueden ser agudas o crónicas. El punto de corte, cuando nosotros hablamos de agudo o crónico, son 3 meses. Para todo. Esto ya es un poco general. Si yo hablo de una patología crónica, es porque hace más de 3 meses que lo tengo. Si hablo de un dolor crónico, hace más de 3 meses que lo tengo. Si hace menos de 3 meses, es agudo. Básicamente eso. Bueno, acá les habla, dice, son agudas cuando presentan un periodo de hinchazón, dolor, incapacidad creciente que luego disminuyen con el tiempo. Son crónicas cuando se prolonga durante meses o años. Pero acá tengan en cuenta eso. El punto de corte es 3 meses. La gravedad, la duración y las características peculiares de cada respuesta inflamatoria dependen del área afectada, de su estado previo y de la causa que la provoca. Eso es una cosa bastante lógica. No es lo mismo golpearme la cabeza que golpearme una mano, y así con todo. Agentes proinflamatorios, o sea, ¿qué son esas cosas que me van a provocar una inflamación? Pueden ser agentes vivos, como las bacterias, virus, parásitos, hongos, agentes físicos, radiaciones, frío, calor, rayos ultravioleta, agentes químicos, venenos, toxinas, y acá también le podríamos agregar los fármacos mal utilizados, traumatismos, cuerpos extraños, alteraciones vasculares que producen isquemia,
agentes tumorales. Las alteraciones vasculares que producen isquemia no es otra cosa que la reducción del calibre de un vaso sanguíneo, ¿no?, por algún inconveniente, que puede ser que adentro haya una placa de ateroma, que no es otra cosa que el famoso colesterol tapando las arterias, o un coágulo, por ejemplo. Eso hace que no llegue la cantidad de sangre al lugar, y eso provoca isquemia. Eso es isquemia, falta de irrigación. Si yo no tengo irrigación, no puedo hacer nada, se va muriendo. No se llegó a morir del todo, pues eso sería un infarto, pero la isquemia es como que está trabajando con hambre, por decirlo de alguna manera. Bien. Acá les habla que la inflamación aguda se producen 3 procesos en la inflamación aguda. Cambios hemodinámicos, alteración de la permeabilidad vascular y modificaciones leucocitarias. ¿Se acuerdan que cuando vimos en anatomía la parte de tejido sanguíneo habíamos hablado de los leucocitos, que eran los glóbulos blancos, que eran las células sanguíneas que se ocupaban de la defensa? ¿Sí? Bien, hay 3 tipos de cambios, volvemos al principio. Los cambios hemodinámicos, y se manifiestan en el calibre y en el flujo de los vasos sanguíneos. Volvemos a repetir. Habíamos visto que se producía una vasodilatación. Ese es un cambio hemodinámico. Esa vasodilatación que se producía por este mediador que era la histamina, obviamente es uno de los cambios hemodinámicos. El otro cambio hemodinámico es la alteración de la permeabilidad vascular. ¿Qué significa esto? Es como que si el vaso sanguíneo se volviera más poroso. Permite la entrada, la salida de sustancias que van y vienen, sobre todo que van saliendo y van hinchando todo lo de alrededor. Bueno, a mi vecino se le dio por martillar no sé qué cosa, no sé si escuchan los golpes, espero que no, porque es muy molesto, pero bueno. Entonces, recuerden eso. Dentro de las modificaciones vasculares, hemodinámicas, perdón, una está la vasodilatación y la otra el aumento de la permeabilidad vascular. Esto por lo general ocurre en vasos de muy chiquito, de muy pequeño calibre. Nosotros todavía no llegamos a esa parte en anatomía, pero cuando lo veamos vamos a ver que en nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos de distinto calibre. El vaso principal es la arteria aorta, que sale del corazón, y a medida que se va distribuyendo por el cuerpo, va sacando ramas, como si fuera un árbol. Vieron que el árbol tenemos el tronco, y se van desparramando las ramas, y cuanto más ramas tenga, más frondoso es. Bueno, nuestro árbol circulatorio es sumamente frondoso, tiene ramificaciones para absolutamente todos lados, y a medida que se van achicando, a medida que se van ramificando, se van achicando, van siendo cada vez más chiquititas, porque obviamente tienen que llegar a todos los lugares y no puede llegar una arteria del calibre de la aorta a todos lados. Y van cambiando de nombre, arterias de menor calibre, arteriolas, a medida que van siendo cada vez más chiquititas, hasta que llegan a los tejidos. En los tejidos ya se van a transformar, o se van a llamar, mejor dicho, a esta hora no sé qué me pasa, siempre en la primera clase me trabo, en la segunda como que me enfoco.
Antes de arrancar las clases voy a empezar a hacer una prueba, así arrancamos directamente sin trabas. ¿Eh? Bueno, esta partecita final del árbol circulatorio son los capilares arteriales. Ellos se ocupan de liberar, de llevar la sangre directamente al tejido. En ese lugar se va a hacer el intercambio gaseoso a nivel tisular, o sea, en la parte de los tejidos, donde la sangre le entrega el oxígeno a los tejidos y junta el dióxido de carbono. Y ahí termina el sistema arterial. Arrancó en el corazón, en la aorta, y terminan los capilares arteriales. Y empieza lo que se denomina el sistema venoso. De ahí mismo arrancan los capilares venosos, que acaban de empezar a juntar toda esa sangre. Y la van a ir llevando de la misma manera, como si el árbol ahora estuviera invertido, que estuviera parado desde las ramas y se fuera juntando hasta que llega al tronco. La diferencia de que este es un tronco medio raro porque tiene dos troncos, no uno. Pero bueno, eso lo vamos a ver en forma más detallada en anatomía. Bien, entonces básicamente estas modificaciones hemodinámicas ocurren ahí, en esas arteriolas, o en los capilares, en los vasos más chiquititos, que son los que están metidos adentro de los tejidos. Bien. Cuando les habla después, esperen que me perdí ahora. Las modificaciones leucocitarias. Dice, los leucocitos fagocitan a los patógenos, destruyen a las bacterias y degradan el tejido necrótico, pero también pueden prolongar la lesión tisular al liberar enzimas y mediadores. Esto de que los leucocitos fagocitan es medio relativo, porque no todos los leucocitos fagocitan, sino que hay una determinada especie de leucocitos que son los que realmente fagocitan. En realidad son los monocitos que ante la agresión y cuando sienten que algo los invadió, se van a transformar en macrófagos. Esos macrófagos realmente son los que van a fagocitar. Fagocitar es comerse, trata de, es como que se lo come y lo destruye. Pero ¿qué ocurre? No es tan sencillo, no es tan simple, muchas veces esto no alcanza y obviamente van a necesitar ayuda de otros. Pero también, esas son cosas que las vamos a ver después en anatomía. Básicamente, ustedes piensen en esto. Hay determinadas células dentro de los glóbulos blancos que andan dando vuelta por todo nuestro cuerpo. Yo le digo que son las células Clark Kent, que cuando ven algo se transforman, algo que puede ser potencialmente dañino, se transforman en Superman y tratan de combatir eso. Con la diferencia de que Superman, por lo general, mata a todos los villanos, este tipo de células no siempre, muchas veces sí, pero no siempre logran, y van a tener que pedir ayuda a la Liga de la Justicia, porque solito Superman acá no puede. Bien, acá les habla de todo un montón de cosas, precisamente de esto de las modificaciones leucocitarias. A mí la verdad no me interesa que sepan demasiado todo esto, porque a mí lo que más me interesa es básicamente cómo es que se produce el dolor, cómo es que se produce la fiebre, cómo es que se produce la inflamación, porque los fármacos que vamos a ver mañana, son precisamente fármacos que se utilizan para estas tres cosas.
Después les habla de la evolución de la respuesta inflamatoria, que conduce a la destrucción o sea, la reacción trata de frenar eso que está jorobando. Siempre. Trata, por lo menos. A veces no lo logra, pero trata. Si no existe lesión tisular, o sea, si no existe lesión en el tejido, lleva a una resolución. Nosotros sabemos, a ver, todo va a depender de, obviamente, la gravedad del agente, de la inflamación. Todo va a depender de cómo se produjo, qué fue lo que lo produjo. Si bien nosotros podemos hablar de inflamación cuando estamos hablando de una neumonía, cuando hablamos de un golpe en una mano, o cuando hablamos de una, qué sé yo, de cualquier otra cosa, de un cáncer. Obviamente nosotros sabemos que esas tres cosas, las tres me van a producir una inflamación, pero la gravedad no siempre va a ser la misma. Entonces eso va a terminar dictaminándome si tiene resolución o no tiene resolución. Si se resuelve o no se resuelve. Por lo general, si no existe lesión tisular, o sea, no se lastimó, no se rompió el tejido, sí, va a tener una resolución. Ya está, se terminó la inflamación, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero ¿qué es lo que ocurre? A veces, cuando hay lesión tisular, vamos a suponer que estaba picando cebolla y me cortó un dedo, no entero el dedo, me hice un tajito, a la larga eso también se va a curar. Muy diferente si me corto el dedo entero. Estaba con la motosierra y me corté un dedo. Obviamente el dedo no va a crecer. Sí se va a resolver la inflamación. En algún momento se va a resolver. La inflamación no va a estar más. No me va a crecer el dedo que me corté, o el pedazo de dedo que me corté, pero la inflamación se va a resolver. Y si existe lesión tisular, estas son maneras de las cuales puede evolucionar. Regeneración o reparación. La regeneración se sustituye en células muertas, mientras que sigue intacto el armazón conjuntivo. Y en la reparación se sustituye el tejido lesionado por tejido cicatrizal. Básicamente, esto ya está, terminó la inflamación. Ahora vamos a ver cómo se recompone lo que se rompió. O puede ser o por regeneración, si son células que se regeneran, o no, o va a dejar una cicatriz. Después les habla acá de la resistencia del agente inflamatorio. Que bueno, va a producir determinadas cosas en las cuales obviamente va a tratar de decir, no, es una lucha, es una pelea constante. El agente inflamatorio también, si se metió ahí es porque está buscando algún rédito. Entonces obviamente va a haber una pelea ida y vuelta. No me importa mucho que lo entiendan eso. Si alguien quiere saber más, después me lo pregunta. La inflamación crónica se caracteriza por una duración prolongada, daño tisular reparado por tejido de cicatrización. Acá sí, si la inflamación se resolvió, nunca va a pasar a la cronicidad. Para que pase a la cronicidad tiene que haber habido una lesión tisular. Se tiene que haber roto, lastimado. Bien. Se debe a la persistencia del agente inflamatorio o a agentes inflamatorios que desde el principio producen inflamación crónica. Esta es otra posibilidad. Nosotros ya sabíamos que en el anterior, ahí estaba, se rompió el tejido y si bien alguna puede haber resuelto, alguna secuela puede haber quedado. Acá el agente inflamatorio puede producir directamente desde el vamos una
inflamación crónica. ¿Mm? Hay determinados gérmenes que no se van a ir nunca y que del vamos, vamos a ver que producen una inflamación crónica. O sea, de todas maneras, por más que yo sepa que ese agente inflamatorio me va a producir una inflamación crónica, mientras esté en los primeros 3 meses, va a seguir siendo aguda. Va a pasar a la cronicidad después de que hayan pasado los 3 meses. Bien, fisiopatología de la fiebre. Dice, se denomina fiebre al aumento de la temperatura corporal directamente considerada por la activación del centro termorregulador. En nuestro cerebro tenemos precisamente una estación, como si fuera una especie de centro, que regula permanentemente la temperatura. Regula la temperatura de nuestro cuerpo, que obviamente, por eso, nosotros siempre tenemos una temperatura constante independientemente del medio externo. Al menos que haya algún problema y nos aumente la temperatura, que es fiebre. Por eso están los mecanismos reguladores, como por ejemplo el sudor, o la hiperventilación, que también nos hace sacar calor de adentro, y un par de cosas más. El concepto de fiebre debe ser diferenciado de hipertermia, dado que esta no está condicionada por el centro termorregulador. Pues si bien en ella se manifiesta una elevación de la temperatura, ello es debido a que el organismo es incapaz de eliminar todo el calor originado, y se puede deber al exceso de actividad física en condiciones climáticas de alta temperatura, estar frente a un denominado golpe de calor, y ante la presencia de enfermedades con intensa actividad metabólica. Entonces, no es lo mismo la hipertermia que la fiebre. En las dos, la temperatura corporal va a estar aumentada, pero la diferencia es que no existe un centro termorregulador de la hipertermia, y el famoso golpe de calor, salir a correr un día de enero al mediodía, esas locuras que a veces hace la gente. Obviamente uno se va a tocar el cuerpo y va a estar caliente, pero no va a estar acompañado tampoco de los otros síntomas de la fiebre. Lo único que yo voy a detectar es precisamente el aumento de la temperatura, pero no va a estar acompañado de otras cosas de las cuales sí se acompaña la fiebre, como por ejemplo la taquicardia. Si alguna vez ustedes se toman el trabajo van a tener que esperar a tener fiebre, eso sí, se van a dar cuenta que también la frecuencia cardíaca está aumentada. Y la clásica, la más clásica, que eso siempre lo recordamos, son los chuchos de frío. Esos chuchos de frío que están... tocas a una persona que tiene fiebre y está volando y está muerto de frío. Eso son características de la fiebre, a diferencia del hipertermia. Bien. Bla, bla, bla. Dolor. Acá les dice, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión. Básicamente el dolor. El dolor lamentablemente lo conocemos todos, porque todos en algún momento tuvimos dolor. Ya vimos que era algo muy subjetivo, que no lo podíamos medir, que no podíamos decir, no teníamos ningún aparato, nada que nos permitiera medir esa intensidad del dolor, que obviamente
va a depender mucho de la percepción y de la psiquis de quien lo padece, y por lo general siempre el dolor se mide, ¿m? Se mide en una escala, el médico siempre le pregunta al paciente, en esa escala del dolor, en una escala del dolor, hay contexto, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? ¿No? Pero vuelvo a repetir, esa escala realmente es muy, muy incierta, porque va a depender de la percepción de la persona. Hay un estudio hecho con personas que estuvieron en la guerra, en las cuales la percepción del dolor es mucho más light, por decirlo de alguna manera. Lo que se denomina el umbral del dolor. El umbral, obviamente, es la intensidad de dolor que yo debo aplicar para que la persona lo perciba como algo molesto. A algunas personas van a necesitar que yo le aplique muchísimo, o sea, tienen un umbral muy alto, y otras personas la miramos un poquito fuerte y yo, ¡ay, me duele! Es muy diferente esto. Por eso les contaba esto del estudio que se hizo con personas que estuvieron en la guerra, que tienen un umbral de dolor muy alto. Ahora se los puedo decir porque total no me van a agarrar afuera, no me van a poder pegar, pero los varones también tienen un umbral de dolor muy bajito. Muy bajito es el umbral, se quejan por todo, son muy mañosos los varones. Básicamente eso. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo, después seguimos. Respondo a la pregunta de María Fernanda. Dice, las personas que no levantan fiebre, pero sí tienen gripe u otro tipo de enfermedad, ¿depende de su sistema inmunológico? No. En realidad esto es muy similar a ver, como el dolor. Nada más que acá el aumento de la temperatura o no aumento de la temperatura va a depender precisamente del centro termorregulador, del centro de la fiebre. El sistema inmunológico básicamente, porque si tienen gripe, es porque se enfermaron. Si el sistema inmunológico no pudo impedir que se enfermen. Acá el aumento, la disminución de la temperatura, o mejor dicho, el no aumento de la temperatura va a estar más que nada relacionada con precisamente el centro termorregulador. Bien. ¿Alguna duda hasta ahora de esto que estuvimos viendo? Vamos que nos quedan menos de un minuto, cualquier momento se nos corta. No hay dudas, qué grande. Profe, yo sí tengo. Dale, Lucy. Tengo dos dudas. Primero, la humedad, ¿por qué tiene relación con el dolor y la inflamación? Que uno a veces dice, hay humedad y me duele tal parte, por ejemplo. Y después con respecto a la histamina, también me quedé con, o sea, lo estaba relacionando con las clases de anatomía. ¿Es un neurotransmisor también? No, no. Esto no es un neurotransmisor, en realidad es un agente. Neurotransmisor tenés que pensar que es una sustancia que está transmitiendo. Este no me transmite una señal, este me provoca algo. Pero también Ah, es